y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Como hemos orado, vamos a ir directamente a abrir la palabra de Dios y vamos a buscarla en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y vamos a leer allí en el versículo 29, 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Tengo sed. Ahora leemos el 29 en un momentito más. El orden en que estas palabras se fueron diciendo no es exacto en los evangelios, y la razón para eso es que hay algunos evangelios que declaran algunas de las frases de Cristo en la cruz y otros evangelios agregan otras, pero no hay un solo evangelio que tenga las 7 palabras juntas. Mateo menciona algunas, Marcos menciona otra que no están los demás, Lucas menciona una que no está en los demás evangelios y Juan menciona también y repite algunas. Para saber el orden exacto, estoy siguiendo el orden del deseado de todas las gentes. Allí la mensajera del Señor va dando las 7 palabras en orden. Y aquí encontramos que la quinta de esas 7 fue tengo sed. Déjenme darles el contexto de esto. Ustedes recuerdan que vimos que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Lo que estamos leyendo ahora, sed tengo, fíjense otra vez el versículo 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Es decir, ya Jesús sabía que no faltaba nada más. Solo faltaba algo. Y era que se cumpliese la escritura que decía, sed tengo. Esto que estamos leyendo sucedió minutos antes de su muerte. Minutos antes. No estamos hablando ni siquiera de una hora, son minutos. Densas tinieblas, tan profundas como la medianoche sin luna ni estrellas, rodearon primero la cruz y luego se extendieron por toda Jerusalén como una mortaja. No era un eclipse, no se debía a ninguna causa natural, no era tormenta, no eran nubes oscuras, estamos hablando de las 12 del mediodía, cuando comenzaron las tinieblas y se extendieron hasta las 3 de la tarde, la hora de mayor refulgencia del sol en el día.
pero era algo sobrenatural. Era un testimonio milagroso dado por Dios mismo para confirmar la fe de las generaciones futuras. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Ustedes recuerdan que esta mañana vimos que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sintió que su Padre lo había dejado solo. Ya no había ninguna muestra de la presencia de Dios que él pudiera ver, palpar, sentir. Realmente se sentía totalmente abandonado aún de su Padre. Esa densa oscuridad que cubrió especialmente la cruz y luego se extendió por el resto de la ciudad, dice Elena de White, era la muestra de la presencia de Dios. Jesús pensaba que estaba solo, pero no era así. Vayan por un momentito al libro de Éxodo, al capítulo 19 más bien. En el capítulo 20 está la promulgación de la ley. En Éxodo capítulo 19 dice el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Espesa nube sobre el monte. Truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y el sonido de la bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, hubo relámpagos, truenos y una espesa nube que cubrió el monte. Ese era el monte Sinaí. Ahora estamos hablando del monte Carmelo. Perdón, del monte Calvario. Del monte Calvario. Si van al libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice el versículo 18, ¿no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad? Pero esta tempestad que menciona aquí en el versículo 18 no era con lluvia. Se le llama tempestad porque había truenos y relámpagos y una terrible, densa oscuridad. Le llama aquí en el versículo 18 las tinieblas, la oscuridad y la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ese es el monte Sinaí. Ahora, el monte Calvario. Ahora Dios iba a manifestar para castigar por el acto injusto e inhumano que estaban cometiendo.
después de un rato de silencio sepulcral, alguien murmuró, y como todos estaban callados, se escuchó entre toda la gente: ahora va a bajar de la cruz. El terror se apoderó de la gente. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y llorando de terror y miedo. Un poco antes de la hora nona, es decir, unos minutos antes de las 3 de la tarde, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador en la cruz. Eran un símbolo de la agonía y horror que pesaba sobre el corazón del amado Redentor. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz, y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma del doliente, del varón de dolores. Los airados rayos y los truenos parecían lanzados contra el que pendía sobre la cruz. Truenos, relámpagos y oscuridad. Fue entonces cuando Jesús, en un grito de desesperación, con gran voz, como un alarido, gritó: Elí, Elí, lama sabactaní. Cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron: la venganza de Dios está sobre él, no sobre nosotros. Recuerden, se había levantado la nube de entre la gente. Ya no había oscuridad sobre el monte, pero estaba toda la nube concentrada sobre Cristo. La venganza de Dios está sobre él. Los rayos, los truenos, los relámpagos están cayendo sobre la cruz. Esa es la ira de Dios, porque este hombre se declaró ser el Hijo de Dios. Fue un blasfemo, comenzó a decir la gente. Muchos de los que creían en él, cuando oyeron el clamor desesperado de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Perdieron toda esperanza los seguidores de Jesús. Si el Hijo de Dios está diciendo que Dios mismo lo ha abandonado, ¿en quién entonces podemos confiar si Dios no está con Jesús? Cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido de los sufrimientos físicos. Recuerden que la desesperación que le hizo gritar: Dios mío, ¿por qué me has dejado solo?, fue el peso del pecado de la humanidad. Pero cuando volvió la sensación del dolor físico, Jesús expresó entonces: tengo sed. Ahora, el texto que leímos en San Juan, en el capítulo 19, dice:
para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Esa escritura está en el Salmo 69. Salmo 69. Y también es un salmo mesiánico, escrito por el rey David por inspiración de Dios. Y el salmo entero lleva por título Alarido de angustia, grito de angustia. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener razón. ¿He de pagar lo que no robé? Pero salteándonos, vamos ahora al versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, mi Dios, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos que me miran. Ahí muestra la desesperación de Cristo. Versículo 19, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio es la burla. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Versículo 20. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores ninguno hallé. ¿Cómo describe lo que Cristo pasó en la cruz? Versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta era la parte que aún no se había cumplido. Y cuando Jesús volvió a sentir sus dolores físicos, se dio cuenta que no podía más. Sus labios estaban resquebrajados, secos totalmente. Sobre todo una persona que pierde mucha sangre, y ya para entonces Jesús había perdido mucha sangre. Desde la noche anterior, cuando le destrozaron su espalda con los latigazos y le dieron 3 veces latigazos en 3 distintas ocasiones, había perdido mucha sangre. Perdió sangre, no tanta, pero algo con la corona de espinas. Pero ahora en la cruz se iba desangrando gota a gota. La sangre chorreaba y caía abajo de sus manos traspasadas, de sus pies horadados. Hay otro
pasaje que dice que toda su sangre se consumió. Lo último que quedaba de él salió cuando el soldado, después de muerto, le abrió el costado. Pero ya no tenía sangre, la sed era horrible y no había tomado una gota de agua, como mencionamos esta mañana, desde la última cena el jueves por la noche, donde había tomado la copa con la cual hizo el nuevo pacto con sus discípulos. No beberé más de esta copa hasta el día en que la tenga de beber nueva con vosotros en el reino de mi Padre. De allí no había bebido más nada, y en todo su juicio, toda la noche, no le dieron a beber. Y durante la mañana lo llevaron ante Pilato cuando salió el sol, y luego de Pilato a Herodes, y de Herodes de vuelta a Pilato, hasta que finalmente a las 9, un poquito antes de las 9 de la mañana, Pilato lo entregó para que fuera crucificado, y lo volvieron a azotar, y volvió a perder sangre. Y perdió sangre en el camino a la cruz. Por eso estaba totalmente deshidratado. Elena de White lo menciona así. Podemos leer el versículo 29 de Juan 19. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Por qué había una palangana o una vasija llena de vinagre? Y ya leímos en el Salmo que estaba mezclada con hiel. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, dice el versículo 36, corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. La razón de ponerla en una caña es porque Cristo estaba levantado, nadie podía alcanzarle, aparte sus manos estaban clavadas, no podía él tomar ni siquiera un vaso. Entonces le mojaron una esponja sumergida en vinagre. En el Evangelio, según San Mateo, dice en el versículo 48 del capítulo 27, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, se la dio a beber. Y en el Evangelio de San Lucas menciona también, los 4 evangelios mencionan que le dieron a beber. Lucas 23, cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció. No estoy viendo el versículo ahora, pero en el Salmo 69 que leímos, allí menciona que fue vinagre y hiel. Elena de White explica que la razón para eso era que siempre en las crucifixiones tenían hiel y vinagre, que aunque es muy amargo esa mezcla, es sedante o es anestésico.
y normalmente les daban a beber eso para calmar un poco los dolores. Jesús no lo pidió para calmar su dolor. Él pidió porque tenía sed. Aquí dice Elena de White, uno de los soldados romanos, movido a compasión al mirar sus labios resecos y resquebrajados, tomó una esponja en un tallo de hisopo y sumergiéndola en un vaso de vinagre y hiel se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. Elena de White sigue explicando que Jesús probó cuando la esponja, porque se la empujaron en su boca, él no podía rechazarla porque no tenía las manos para hacerlo disponibles, se la empujaron en su boca, pero cuando Jesús se dio cuenta que era hiel y vinagre, no la tomó. Ella explica que al darse cuenta que era un anestésico para quitar en cierta manera el dolor horrible de la crucifixión, Jesús lo rechazó, no lo bebió. Y no lo bebió porque no quería nublar su comprensión y su entendimiento, no quería que su mente fuese ofuscada. Quería tener su mente clara para escuchar la voz de Dios si le hablaba. Por eso la rechazó. Nunca había entrado nada contaminante en su cuerpo en toda su vida, tampoco lo iba a recibir en el momento de su muerte. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor, también estaban clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por una corona de espinas. Y aquellos labios temblorosos formularon clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que chorrearon de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti, consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti, saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que clamó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos. Se ofrece como sacrificio en la cruz, y todo esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por tu causa se hizo pecado. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía,
pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén, y aquí la densa nube se había sentado sobre la ciudad y sobre las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. Esta noche, o esta tarde a las 7, en nuestro tema final, vamos a ver los últimos minutos. Quedan 2 frases todavía de Cristo. Esta es la única de las 7 frases que tenía que ver con su persona. Todas las demás era por amor a los que lo rodeaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera. La segunda, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso, en favor del malhechor convertido. La tercera, en favor de su madre. Mujer, he aquí tu hijo. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenía que ver con la presencia de Dios. Pero la quinta es la única que hablaba de sí mismo. Tengo sed. En toda la crucifixión, en todo el drama, desde el jueves por la noche hasta la puesta del sol del viernes, casi 24 horas, la Biblia dice, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No exhaló una sola queja. No exhaló una sola palabra de dolor, de queja. Soportó estoicamente todo el sufrimiento. Pero el único momento cuando el Hijo de Dios abrió su boca para expresar su dolor físico fue cuando dijo, tengo sed. Pero la Escritura dice que lo dijo para que se cumpliese lo que estaba escrito. Es decir, ni siquiera lo pidió porque estaba desesperado de sed, sino para que se cumpliese la Escritura. Él conocía esos pasajes. Y si bien es cierto que estaba muy sediento, lo pidió en los minutos finales para que todo fuera consumado. Por eso el versículo anterior decía, el de San Juan, capítulo 19 y versículo 26, 28, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, es decir, ya todo se había cumplido, faltaba una cosa, cumplir la profecía de tengo sed. Y le dieron a beber hiel mezclado con vinagre. Esta noche vamos a ver el grito final, el alarido de victoria. Consumado es. Pero también vamos a ver su resurrección, porque no podemos dejar a Cristo en la cruz. Bendito sea el nombre de Dios, que no adoramos
a un Salvador muerto. Por eso no reverenciamos ni la cruz ni el crucifijo. Porque la cruz nos recuerda el instrumento de tortura del Hijo de Dios. Y hay gente que toma la cruz y se la cuelga sobre el pecho. Otros la tienen en cuadro. Otros la cargan en adornos, cruces de la oreja. De distintas maneras la cruz es pintada en las iglesias, en las torres de las iglesias, y ha llegado a ser un símbolo cristiano. Es una desgracia que el instrumento de tortura de nuestro Señor sea lo que se venere. Nosotros no adoramos la cruz, ni siquiera nos persignamos. Y la razón para eso es porque adoramos a un Salvador resucitado que está a la diestra de Dios. El crucifijo y la veneración al crucifijo es recordar a un Salvador muerto. Y si bien es cierto que Él murió, también es cierto que Él resucitó. Por eso el día de mañana vamos a hablar no solo de su muerte, porque ese va a ser el tema final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Pero vamos a hablar de lo que pasó después de su muerte, su gloriosa resurrección. Así que les invitamos a aquellos que nos ven y están en las inmediaciones, que nos vengan a acompañar el día de mañana. Es el día más fácil para invitar a tu familia. Es el día más fácil para invitar a tus vecinos. Es el día más conveniente para traer a alguien a la casa de Dios, porque el mundo cristiano recuerda la resurrección de Cristo. Invítalos a venir a recordar esos momentos especiales, aprendiendo la verdad de la palabra de Dios. Vamos a concluir este momento con una palabra de oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, al rememorar las escenas finales de la vida de tu Hijo en esta tierra, al ver todo lo que Él pasó por nosotros, nuestra alma está compungida y tenemos tanto para darte gracias, porque tú, siendo el Todopoderoso y pudiendo haber acabado con la escena cruel en cualquier momento, soportaste el sufrimiento de tu propio Hijo. Padre Santo, entendemos que nosotros como padres humanos preferimos sufrir nosotros antes que ver a nuestros hijos sufrir. Y si podemos hacer algo para evitarles el dolor, lo haríamos. Y tú eres un Padre amante. Y tu único Hijo, el Hijo de tu seno, que por toda la eternidad estuvo contigo, no tuvo el privilegio de tenerte a ti, hablándole al corazón y diciéndole: no te he dejado solo, no te he abandonado, aquí estoy, hijo mío, estoy a tu lado sufriendo contigo. Al ver esas terribles tinieblas que cayeron sobre la cruz, nos recordamos de las tinieblas que abrumaron al Hijo de Dios en la hora final, la duda de que quizás su Padre no iba a aceptar su sacrificio, que quizás el pecado era tan ofensivo y tan grande que debía expiarlo con su vida y dejar su vida puesta para siempre. Y no podía ver más allá de los portales de la tumba. Oh, qué grande amor, Padre Celestial, tuviste al no frenar la ejecución, al no hacer desaparecer al mundo entero con sus ingratos habitantes,
y haber comenzado borrón y cuenta nueva. Ese amor tan grande que nos mostraste fue porque quisiste redimirnos. Gracias, porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todos aquellos que creyeran en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo. Y gracias, Señor Jesucristo, porque soportaste todo esto por nosotros. En esta hora la respuesta de nuestra alma es, te acepto, Señor, acepto tu sacrificio. Recibo el perdón que tú me das. Y en virtud a ese sacrificio, reconozco que no hay otro medio para saldar la deuda del pecado que la misma muerte del Hijo de Dios. Gracias por haberlo hecho todo por nosotros. No seremos ingratos como el resto del mundo que no le importa tu sufrimiento. Nosotros sí te decimos, gracias por lo que hiciste por nosotros. Esperamos ese día cuando podamos verte venir en gloria y echar en el cielo nuestras coronas a tus pies y darte las gracias en persona por todo lo que hiciste. Prepara ahora nuestro corazón para el resto de las horas de este sábado, el bautismo, la música que hemos de escuchar y también el tema final de triunfo consumado es. Que tu Espíritu Santo grabe en nosotros estas verdades de tal manera que nunca las quitemos de nuestro consciente, que siempre estemos pensando en aquello que Cristo hizo por nosotros. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, o más bien dándote gracias porque nos perdonaste en la cruz del Calvario. En el nombre de tu amado Hijo, oramos. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.